Sale la circular la semana que terminó, Ujú. el día jueves, porque el día viernes cerraban las liquidaciones. Esto estábamos conscientes, por eso es que queríamos una reunión antes de que eso ocurriera para poder incidir en el mes de julio en las liquidaciones, al menos que ese último 4% magro y totalmente insuficiente pudiera mejorarse. Nada de esto ocurrió, la circular salió disponiendo el aumento del 4% a los salarios, que de esta manera, con esta aplicación, queda más de 7 puntos debajo de la inflación que ha habido en estos meses del año, y ni hablemos de años anteriores en los que sigue habiendo un bache enorme de porcentaje perdido. Claro, hasta acá el acuerdo alcanzado hace meses atrás y con este 4% llega solo a cubrir un 22% de mejora, ¿es así? Un poco menos, y debo corregir de que no hubo acuerdo. Fue una imposición del gobierno. Nosotros el acuerdo, o sea, a ese ofrecimiento logramos mejorar en que se refiriera al mes de febrero, porque en principio era en marzo el primer aumento del 10%. Sí. Nosotros insistimos y logramos que finalmente se pagara el retroactivo febrero de ese aumento, con lo cual el aumento porque si no, de hecho, cuando cobramos el primer 10%, la inflación ya era un 13,5%, ¿no? Por ciento. No olvidemos que el año arrancó con inflaciones muy altas y en solo 3 meses ya teníamos 13,5%. Como vimos venir la situación, le pedimos al gobierno poder ir trabajando cada tramo en función de la inflación. Nada de esto pasó. La circular dispuso 3 aumentos sucesivos, que son los que finalmente se dieron: el 10% primero, un 6% en mayo y este 4% en julio. Sobre este 4% ya habíamos peticionado adelantarlo a junio para que impactara en el aguinaldo. No hubo reuniones. Todo ese mes, casi 2 meses, digamos, desde abril hasta pasadas las elecciones, hasta ahora, tampoco, no ha habido reuniones ni de comisiones ni paritaria general para mejorar el avance de los salarios en términos de la inflación, que no se detuvo. El proceso eleccionario abstrajo totalmente el gobierno, pero no hace que día a día la inflación coma el poder de compra de los salarios. Y la realidad es que para ayudar a que el proceso se olvidara transitoriamente, pagaron el aguinaldo antes de las elecciones. Hoy el aguinaldo es un lejano recuerdo, y llegadas las vacaciones de invierno, los trabajadores evidentemente no tienen manera de afrontar gastos de esparcimiento de la familia, ni mucho menos. El aguinaldo lo vimos pasar, como vemos pasar los sueldos, un fuerte endeudamiento de los trabajadores, que los sindicatos claramente vemos y sentimos, porque los trabajadores recurren al sindicato cuando tienen dificultades financieras, y vemos la situación de nuestros compañeros es complicada. Así que y para colmo, Susana, el escenario de campaña no se termina, porque estamos... evidentemente sigue distrayendo. De hecho, terminó la campaña, empezó el conflicto del transporte. Al conflicto del transporte lo priorizaron, por supuesto nos afectaba a todos, pero creo que nada impide que podamos seguir trabajando a nivel técnico en comisiones de trabajo, porque aquí se tiene un fuerte retraso de las asignaciones familiares respecto de los valores nacionales. Claro, que ya han tenido 3 incrementos y acá en la provincia ninguno. Otra vez estamos sin poder avanzar con el salario hacia una integración mejor, es decir, lo que llamamos blanqueo de salarios, pero en realidad es hacer que el salario cada vez tenga una mejor definición técnica, y que sobre todo tengamos recibos de sueldo adecuados. Este es un trabajo técnico que tal vez no cuesta un peso, o sea, el mismo recibo, pero más simple, trabajado para poder tener comprensión de ese recibo, porque hoy se están
cuando se entregan, porque hay muchos sectores de la administración que ni están entregando recibos, los otros que sí recibimos recibos, no los podemos ni entender de la manera en que están armados y de que siguen complicándose a medida que las medidas salariales impactan y termina siendo inentendible. Entonces, hay un trabajo técnico pendiente de simplificación de las liquidaciones que no cuesta dinero, que es solo trabajo técnico con contaduría, con elementos técnicos, y ni siquiera en eso se está avanzando. Así que hay malestar en los sindicatos, sin duda. Muchos sindicatos han tenido participación activa apoyando distintos sectores en el ámbito de las elecciones. No desconocemos que esa es una decisión autónoma de cada entidad sindical, pero que como sindicatos en sí bregamos por el salario, porque se conserve y con condiciones de trabajo dignas, seguras, y sobre todo estamos hablando del pase a planta y de la parte bioseguridad del personal en el que estamos comprometidos y trabajando, ¿no? Claro, solo me queda una duda ahí nomás, Susana, que ya tenemos que ir cerrando, pero nos acercan entre los mensajes que nos llegan cuestiones muy razonables, ¿no? Porque dicen como cuando se aprobó en la legislatura la compra de vacunas, se decía que el gobierno contaba con unos fondos para poder hacer frente a esa compra. Claro. La compra finalmente nunca llegó y el gobierno, al menos al entender la gente, se va a decir ahora de nuevo otra vez que no tiene dinero, ¿no es cierto?, para hacer frente a algunas cuestiones, porque al tema transporte le dieron... La otra gran inconsistencia del gobierno es decir que es porque gasta mucho en sueldos, digamos, porque entonces a la final nosotros somos los culpables. Nosotros venimos con un deterioro más que notable en años anteriores, que nunca se va a resolver, porque el gobierno se niega a reconocerlo y nunca ha querido firmar ni una cláusula de revisión, ni una cláusula gatillo, ni ningún remedio para el deterioro salarial por inflación de todos estos años. Este año tuvimos la promesa del gobierno nacional, replicada en la provincia, de que este año los salarios le van a ganar unos puntitos a la inflación que no vamos a perder. La realidad de estos 7 meses, contando julio, es que hemos estado bajo inflación todo el tiempo.